Una nota que ya dice desde la producción Las Niñas que está lista. Exactamente, para charlar unos minutitos sobre el tema CONICET, uno de los temas de debate esta semana que tiene que ver sobre la importancia o no del CONICET, las declaraciones de Milei, bueno, todo lo que ya sabemos, lo que venimos discutiendo y polemizando. Nora Bar es periodista científica de reconocida y dilatada trayectoria en este rubro, en particular en general fue guionista de programas también del mismo sentido, con la misma temática, multipremiada, bueno. Si me pongo a leer el currículum voy a estar largo y tendido. Nora, un gusto de charlar contigo. Fabián Eduardo, desde el canal de la Universidad Nacional de Córdoba te saludamos. Un gusto, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Un gustazo, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, un gusto, un placer. Aquí desde Córdoba te saludamos. Bueno, a ver, esta tarde va a haber una marcha, una concentración, allí en Buenos Aires en particular, pero bueno, una movida importante de lo que significó las declaraciones de Milei. A ver, como para comenzar de cero, ¿qué hace el CONICET? ¿A qué se dedica? ¿Sirve o no sirve? ¿O está lleno de ñoquis que no hacen absolutamente nada? ¿Cuál es tu lectura, Nora? Bueno, yo hace, ¿qué te diría? 40 años que vengo trabajando justamente en reportar las novedades que se producen en el sistema científico argentino y mundial, pero por supuesto dándole prioridad a lo que se hace aquí en el país. Y la verdad que esta pregunta que se lanzó en los medios esta semana, bueno, a mí me deja un poquitito incrédula, porque especialmente cuando viene de una persona que quiere ser presidente y no sabe, por ejemplo, que el CONICET produce desde satélites hasta reactores nucleares, produce la gente que después hace eso, ¿no es cierto? Desde satélites hasta reactores nucleares, motores para el lanzador. Bueno, ustedes están en Córdoba, así que deben estar Sí. muy enterados, porque se probó hace poquitito el motor que va a ser el núcleo del nuevo lanzador argentino. Se lanzan satélites, se interpretan las imágenes satelitales que pueden dar aviso sobre emergencias climáticas y de otro tipo, incendios forestales, inundaciones, en fin. Se hacen todo tipo de estudios sobre el ambiente, sobre la biodiversidad. Sandra Díaz, otra cordobesa, es una de las personas más importantes en el mundo en el estudio de la biodiversidad, que es tal vez, junto con el cambio climático, uno de los mayores desafíos que enfrentamos en este momento. Bueno, toda esa gente se forma en el CONICET. El CONICET es lo que nosotros podríamos decir, para que se entienda así brevemente, la columna vertebral de la ciencia argentina. Para poder llegar a hacer un doctorado, los estudiantes que egresan de las carreras universitarias pueden pedir una beca, ¿no es cierto? Y durante 4 o 5 años desarrollan un proyecto de investigación que es donde aprenden a investigar, porque una cosa es estudiar, que uno va a la universidad, pasa exámenes, se saca notas buenas, regulares o malas, y otra cosa es plantearse un problema y tener que encontrar la respuesta a ese problema. Eso es investigar. Por eso los investigadores del CONICET son personas especialmente entrenadas en resolver problemas, ya sea en averiguar la respuesta, como en el caso de la cosmología o qué ocurre en el interior de la materia, para averiguar la respuesta a misterios que no se conocen, como encontrar la respuesta a problemas urgentes. Justamente ayer se presentó en sociedad la creación de una empresa biotecnológica que va por primera vez, es un hito en la historia científica de la Argentina, una empresa que va a trasladar 30 años de investigaciones hechas íntegramente en el país al desarrollo de fármacos innovadores que no existen en ningún lugar del mundo contra el cáncer, contra las enfermedades Valstex, sí. autoinmunes e inflamatorias. Bueno,
Eso es lo que hace el CONICET. Y además prepara recursos humanos para que trabajen en el ámbito privado, para que enseñen en las universidades, para que asesoren a los organismos del Estado. Por ejemplo, durante la pandemia, casi todos los estudios que se hicieron sobre cómo funcionan las vacunas, si servían o no los barbijos, que, por ejemplo, a los 45 días de que se registrara el primer caso de una persona con COVID aquí en la Argentina, a los 45 días ya un equipo del Instituto Leluar y una compañía privada se habían unido y habían desarrollado el primer test para medir anticuerpos, o sea, Nora, para saber si la persona que había tenido una infección o que luego iba a ser vacunada, ¿no es cierto?, tenía los anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Y ese test, se hicieron más de 1 millón de kits de ese test. Es un trabajo que lideró la doctora Andrea Gagamarnik, referente mundial en dengue y enfermedades virales, y se entregó gratuitamente a hospitales desde Salta o Jujuy hasta Tierra del Fuego. Eso hacen investigadores del CONICET. Entonces, Nora, tengo que decir que me sorprende que una persona que quiere gobernar un país no esté enterada de estas cosas, no sepa que INVAP le vendió reactores nucleares a los países desarrollados como Australia, no sepa que la Comisión Nacional de Energía Atómica hace radiofármacos que permiten hacer los estudios con contraste para una cantidad de enfermedades. ¿No lo sabe eso? Yo no puedo. Nora, No puedo. consulta. A ver, a propósito de esto, yo no sé si Milei no lo sabe o Milei lo que plantea es privatizar. Por eso, ¿el CONICET puede ser privado? Porque mencionaste en más de una oportunidad los convenios, los contratos con empresas privadas o trabajadores de CONICET que trabajan también para privados. Porque me parece que ahí está en juego la discusión y la disputa. ¿Privado o público? Público o privado, ¿no? Claro. No, se da en los dos planos, porque dijo, ¿qué hacen los científicos? Que vayan a ganar el sustento con el sudor de su frente como si estuvieran todo el día sentados jugando los jueguitos, ¿no? Y eso es algo que, la verdad, cae bastante mal. Pero bueno, dejando eso de lado, uno podría preguntarse, ¿y si pasamos todo esto a manos de los privados? Bueno, es una opción, pero inventaríamos la rueda, porque esto no ocurre en ningún país del mundo. En todos esos países desarrollados que nos producen tanta admiración, gran parte de la investigación fundamental y de lo que da lugar a nuevos desarrollos que después toman las compañías, lo financia el Estado. Hablemos de Estados Unidos, Alemania, Francia, Corea, China. En todas partes la investigación básica o fundamental se hace, Sí, tal cual. la financia el Estado. ¿Por qué? Porque las empresas no quieren o no pueden Invertir. muchas veces afrontar la inversión que tiene un riesgo altísimo. Bueno. Mucha de la investigación, yo te comenté el caso de ayer porque es un caso de libro. Esta nueva empresa que se llama Galtec necesitó 30 años de investigaciones que fueron financiados por el Estado y por fundaciones filantrópicas, que hay que agradecer también el aporte que hicieron, para poder llegar a un estado de madurez de los conocimientos que permitiera transferirlos a un uso privado. En el primer momento, esta empresa, digamos, tiene patentes, esas patentes van a producir regalías que van a ir al CONICET, o sea que recién ahora se va a poder empezar a recuperar lo que se invirtió. Esas patentes también una parte va a los fundadores de la empresa, a los que hicieron los trabajos, ¿no es cierto? Y se va a hacer el desarrollo de las fases clínicas, las primeras, ¿no es cierto? Fase 1, fase 2. Después, probablemente, para escalar eso, va a ser necesario transferir o licenciar parte de eso a una empresa privada de gran porte, una empresa multinacional, ojalá fuera Argentina. Claro. Pero
¿Qué empresa puede invertir 30 años a pérdida sin saber si lo que está estudiando va a dar resultado? ¿Sabe Y que cuando Gabriel Rabinovich, que fue el que lideró todos estos Cordobés estudios también, sí. Claro. y creó esta empresa, también cordobés, Sí. cuando él empezó a estudiarlo en 1993, él encontró una proteína en la retina del pollo que no se sabía qué era, ni para qué servía, ni qué propiedades tenía. Fueron necesarios 30 años de estudios y se encontró con una proteína que es como una piedra roseta, porque tiene la clave para el cáncer y para las enfermedades autoinmunes, para la arteriosclerosis. Cada vez se le encuentran nuevas propiedades. Pero eso hubiera sido imposible saberlo en 1993. ¿Cómo uno o cómo una empresa va a invertir? O sea, realmente se necesitaría una empresa Claro. con un Claro. altruismo ¿Sabe? impresionante. ¿Sabe? Pero no solo eso. ¿Cuántas empresas tiene el país que puedan absorber la investigación que se hace en el CONICET? Claro. ¿Qué empresas van a estar dispuestas a invertir dinero en financiar investigaciones sobre enfermedades desatendidas, sobre males endémicos como el Chagas, para producir vacunas, por ejemplo, contra el mal de los rastrojos? Hace algo que hace el Instituto Maistegui en Pergamino. ¿Quién va a estar interesado en hacer estudios sobre el antivirus? ¿Quién va a estar interesado en hacer estudios sociales que tienen muchas veces la clave para saber cómo funciona la sociedad, Claro. cómo se perciben los distintos fenómenos? ¿Qué empresa va a financiar eso? Nora. Desaparecería el 50 o el 60% de la investigación propia. Tendríamos que estar en manos de los intereses de las empresas, porque las empresas, lógicamente, quieren ganar dinero. Bueno, pero Las investigaciones no lo producen. Tomando el ejemplo que usted dice, que siempre es bueno ver lo que se hace bien en otros lados, y usted está tomando un ejemplo muy importante de en otros países desarrollados, el Estado se hace cargo de estas cuestiones y demás. Entonces, lo ideal, y esto va para cualquiera... Solo ejemplo. Claro, solo ejemplo, perdón por la interrupción, No, pero bien, un solo ejemplo. está bien. Las vacunas contra el COVID de ARN que tanto nos impresionaron, las financió el Estado norteamericano, porque compró toda la producción antes de que empezaran a hacer un solo vial. El tema, y esto va para todos aquellos que quieren y aspiran a gobernar la Argentina, el tema es, a la hora de analizar la situación del país, de los gastos de un Estado, es en dónde realmente hay que hacer el ordenamiento. Y a lo mejor hay lugares donde por ahí se dice libremente hay que hacer y se mete todo en la misma bolsa, y a lo mejor es otros los lugares donde hay justamente que tener en cuenta si se está realmente invirtiendo o gastando donde se tiene que gastar, y no dejar de invertir donde se tiene que invertir. Me parece que es una cuestión de ordenamiento, y eso también tiene que ver con países que pueden dedicar un montón o gran parte de su presupuesto a la investigación. Más de lo que invierte Argentina, mucho más. Dinamarca, Israel, Estados Unidos. Pero porque tienen otro orden en otro aspecto y no tienen otro gasto en otro aspecto. Entonces es una cuestión de ordenar para destinar a donde hay que destinar. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Eso es algo que se puede discutir y que se discute, de hecho, todo el tiempo se discute. Pero hay que tener en claro algo. No, ya lo dijo un anterior ministro, no va a ser estudiando la vela que vamos a encontrar la lamparita eléctrica. Los grandes saltos en investigación y después en tecnología surgen de la investigación guiada por la curiosidad. La fusión nuclear, la fisión nuclear surgieron de estudios abstrusos, totalmente antiintuitivos que se hicieron en el submundo de los átomos. Y en el momento en que se hicieron, nadie sabía que eso después se iba a aplicar, ni en la generación de energía, ni en las tomografías por emisión de positrones, ni en una cantidad de cosas. Los nuevos materiales, todo eso surge de la investigación guiada por la curiosidad. No se puede hacer un plan de antemano. Una parte del presupuesto, por supuesto, hay que dedicarla
a objetivos precisos y que ya se conocen y que uno sabe hacia dónde va. Pero una parte hay que dejarla al libre albedrío de los propios investigadores. Y eso se hace en todas partes. Si uno, digamos, la sociedad Max Planck en Alemania, que por ley debe recibir inversión creciente cada año y que genera más de 100 empresas innovadoras por año, tiene gran parte de su investigación dedicada a la ciencia básica. Allí trabaja, por ejemplo, tiene decenas de premios Nobel, pero además allí trabaja, por ejemplo, quien hizo todo el descubrimiento de que los neandertales se habían cruzado con los humanos modernos, que habían tenido descendencia, aprendió cómo interpretar y cómo decodificar y secuenciar el ADN de la antigüedad de estos homínidos fósiles. Y eso, bueno, si uno solamente quiere poner plata en lo que sabe que le va a dar dinero, eso lo tiene que cerrar, ¿no es cierto? Sin embargo, no lo cierran, al contrario. Está claro. Tiene una gran financiación. Entonces, por supuesto que hay que ordenar, que hay que promover, que hay que facilitar, yo diría más que nada, facilitar la transferencia del conocimiento a la aplicación. Pero no podemos pretender solamente invertir, como hacen los economistas, a la acción que ya saben que va a subir en la bolsa, porque esto no se sabe cuál es la acción que va a dar más rédito. Y a veces el rédito no se tiene ni al año, ni a los 2 años, ni a los 5 años. A veces se necesitan 30, 40 o 50 años, pero esos réditos después son fabulosos. Pensemos solamente en los anticuerpos monoclonales. Descubrimiento de otro argentino que recibió el Nobel, el doctor Milstein. César Milstein. Él no recibió nada en concepto de patente, porque no lo quiso patentar. Pero los anticuerpos monoclonales son hoy un negocio fabuloso y millonario. ¿Quién podría haberlo sabido cuando él empezó a estudiar? Clarísimo. Nora, ha sido muy amable realmente, conceptos pero muy importantes. Muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias por la atención para con el canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy amable. Nora Bar. Bueno, ahí está planteado entonces sobre la importancia, no importancia, sobre la prioridad, como decís vos, de dónde se pone el dinero, dónde se ponen los recursos, la importancia de un Estado presente. Es como en tu casa, Eduardo, es como en tu casa. La salud es lo primero. Entonces voy a decir, che, pará, no estaré gastando más acá y tengo que ponerla acá. Sí, la salud, la educación, la seguridad. Que todo lleva su tiempo, pero eso necesitamos. Y lo hacen en otras partes del mundo, ¿no? Me parece para que eso podamos es lo seguir importante. desarrollando todo esto. Lo hacen en otros lados, ¿no? Porque, digamos, no es, che, en Estados Unidos no, en Israel no, en Dinamarca no. No, ponen y la ponen. Y ponen toda, ¿no? Pero bueno, está planteado el debate.